¿Cómo podemos organizar un sprint para gestionar un proyecto con agilidad? Hola, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de la comunidad informática gestionenti.com y en este video quiero responder esa pregunta. De hecho, invité a varias personas que participen de este webinario justamente porque ellos están en una etapa de crear su proyecto, organizarlo con Scrum, así que este webinario es para ustedes, muchachos. Existen varias maneras de trabajar con Scrum en general, con agilidad, y esta es una sola. Puede ser que a alguien no le acomode. ¿Por qué? Porque a mí me gusta trabajar con un par de documentos. Este que estoy mostrando acá parcialmente con algunas páginas, que está creado por la Universidad Javeriana, que lo compartió gentilmente, permite ordenar un poquito el proyecto. A mí me gusta. Y sale ahí un ejemplo, sistema de información para la gestión del ecosistema de emprendimiento javeriano. Ahí ellos aplicaron en la Universidad Javeriana, una universidad extranjera, digo, no chilena quiero decir, aplicaron Scrum para hacer este proyecto, hace un tiempo atrás. Este documento, tal cual lo estamos viendo, en formato Word, va a estar publicado en la descripción del video. Ahí lo van a poder descargar este y otro más que ya voy a comentar. Entonces, para mí, es útil partir con un formato así. Está como plantilla, ponemos el nombre del proyecto, la típica cajita inicial de historial y revisiones, ¿sí? Entonces, de esa manera yo ordeno el proyecto. Hago una pequeña introducción. Recordemos que en Scrum se documenta, lo que pasa es que se trata de documentar lo menos posible. Sin embargo, este documento tan simple nos permite de alguna manera independizarnos como equipo. Me explico. En agilidad lo que nosotros hacemos es crear un equipo y mantenerlo en el tiempo, pero obviamente no va a durar 40 años, pero en algún momento las personas se van a empezar a retirar, eso es normal. Entonces siempre es bueno dejar una documentación mínima para que no sea necesario estar preguntando. Es decir, si alguien quiere revisar un proyecto anterior o hay que hacer agregar nuevas funcionalidades o algo por el estilo, hay que recurrir a un poco de documentación. Siempre es bueno preguntar a los que participaron, pero podría ocurrir uno, que ya no estén en la organización o en la empresa, o dos, que estén muy ocupados. Entonces, con este formato podemos ordenar un poco. Entonces ahí hablamos de la introducción, con la descripción del proyecto, el propósito, el alcance, o sea, qué es lo que va a incluir el documento, y los roles. Entonces, bueno, como saben, en Scrum hay 3 roles: el Product Owner, el Scrum Manager y el equipo técnico. Esos son los 3 roles que existen. La propuesta de esta plantilla incluye la pila de productos. Bueno, tiene que estar la pila de productos, simplemente es registrar las historias de usuario, siempre priorizadas. Por eso se llama pila, porque se deja en la parte superior los primeros requerimientos descritos como historias de usuario que se van a solucionar o implementar en el siguiente sprint o ciclo. Y luego, por supuesto, cuando parte el sprint, que es lo que vamos a conversar ahora, cómo lo vamos a organizar o cómo se podría organizar. En realidad voy a compartir mi experiencia, mi punto de vista, lo que yo he aplicado varias veces y funciona, pero no es una especie de regla que hay que cumplir 100%. Cada cual puede buscar su mejor forma y puede ser que alguien que vea este video opina de que su manera de hacerlo es mejor y es perfectamente respetable. Entonces, como siempre, tenemos que hacer la lista de todos los requerimientos expresada como historias de usuario, llamado Product Backlog. En realidad se le tiende a llamar en inglés porque pila de productos puede confundir un poquito. Y cuando ya partimos con el sprint, definimos el sprint backlog, o sea, los requerimientos que vamos a solucionar, pero acuérdense que lo primero que se hace es planificar el sprint. ¿Qué significa eso? Es decidir como equipo, por supuesto con el Product Owner, qué historia de usuario queremos resolver en el sprint, en el ciclo.
Acuérdense que el ciclo o sprint puede ser de máximo 4 semanas. Puede durar 1, 2, 3 o 4. 1 es muy poco. En una semana generar una funcionalidad que está funcionando, documentada y probada. O sea, además tiene que tener testing, aseguramiento de la calidad, etcétera. Es difícil que un equipo en una semana produzca algo. Tiene que ser un equipo muy, muy bien afiatado, con mucha experiencia. 2 semanas ya más razonable, 3 semanas y 4 también puede ser. 4 semanas es un mes y obviamente 4 semanas es un mes, pero quiero decir que ya hay tiempo como para generar algo interesante. Más o menos una semana nos ponemos de acuerdo, trabajamos, definimos bien las tareas, empezamos a avanzar y la última semana es para ordenar, hacer el testing final, la documentación, dejar la lista y poderlo entregar al cliente. Acordémonos que cada sprint o cada ciclo es un mini proyecto de máximo 4 semanas y lo que quiere decir mini proyecto es que cuando termina ese sprint tenemos algo funcionando. Entonces, obviamente tenemos que tener la pila de sprint o sprint backlog. ¿Ya? Y luego cada sprint va generando un nuevo incremento con más y más funcionalidades. Ahora, hay dos tipos de gráfica, burn up y burn down. Aquí vamos a hablar solamente de burn down. ¿Ya? Burn up no lo he usado tanto, burn down ha sido más productivo. Vamos a hablar de eso un ratito más. Y por supuesto, la ceremonia, la reunión de inicio del sprint, supongamos que nosotros somos el equipo que está empezando, entonces echamos a andar nuestro proyecto, nos sentamos alrededor de la mesa, puede ser físicamente, ojalá, siempre es mejor verse las caras, o metafóricamente, si es que es a través de alguna sesión online, y con el Product Owner se identifica, se define cuántas historias de usuarios vamos a resolver. Por supuesto, mínimo 1, y ahí empiezan las decisiones. La pregunta es, ¿somos un equipo que va a trabajar por primera vez en un proyecto? Si la respuesta es sí, entonces más vale ser cauto con el primer sprint, porque va a haber mucho de conocimiento, acostumbramiento, porque trabajar como equipo no es fácil. Así que mínimo 1 historia de usuario, 2, quizás 3, dependiendo de la complejidad. Y hay un montón de factores ahí. Primero, otra vez la pregunta, ¿sabemos nuestra productividad? ¿Tenemos experiencia o estamos recién empezando con poco de lo que ya he mencionado? Bueno, hay que ser cautos porque el primer sprint tiene mucho, mucho de aprendizaje. Así que definimos cuántas historias de usuarios vamos a resolver. Luego la empezamos a desglosar en tareas y ahí se recomienda usar alguna herramienta tipo tablero Kanban. Si estamos trabajando físicamente juntos, yo prefiero un tablero Kanban físico, o sea, pegado en la pared, digamos, con POSIT, que sea marca 3M, por favor, porque los de la competencia en general no son muy buenos, después se empiezan a caer, entonces pierde el efecto y son poco útiles. Yo prefiero eso, pero también puede ser un tablero Kanban online, podríamos decir, como es Trello. Trello es bastante, bastante bueno. Trello se escribe Trello y es muy fácil de configurar, utilizar. La cuenta gratuita da bastante potencialidad. Tiene que ser un proyecto muy grande como para que se vea limitado. En general, 4 o 5 personas gestionándose con Trello, con el tablero con Trello es perfectamente manejable. Y lo que dice la reunión técnica diaria o sprint diario, o daily meeting le dicen algunos, es la reunión que me imagino que todos han escuchado, donde cada cual dice lo que hizo ayer, lo que va a hacer hoy día y qué dificultad ha tenido. Esta reunión normalmente se hace de pie para no empezar a conversar otros temas y para que sea lo más breve posible. Luego viene la reunión de cierre, que es cuando entregamos el resultado al cliente, y lo último es la reunión de retrospectiva, que es lo más interesante quizás de todo, porque ahí es donde nos juntamos. Se puede invitar al Product Owner, pero no es obligación que esté, pero mejor que esté. Y cada cual opina lo que hicimos bien, para repetirlo, lo que hicimos mal para mejorarlo, pero viene un punto importante, jamás buscando responsables. Siendo, como tú te equivocaste, Karina, por ejemplo, que está aquí participando en el webinar, como
por más que tengamos confianza, yo sé que ella no se va a molestar, no se hace así, porque transformamos lo que hicimos mal en alguien es responsable, y la verdad es que todos somos responsables porque somos un equipo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, esto está tomado de la plantilla que la Universidad Javeriana dejó a disposición del que la quiere utilizar, que va a estar publicada, como dije, en el comentario o en la descripción del video. Y aquí están las historias de usuario que se están desglosando en tareas. Entonces, la primera historia de usuario tiene, bueno, llega hasta 5, pues hasta 14, pues no tiene, no, bueno, no importa, las N tareas que sean, eh, las describimos. Acuérdense que una tarea tiene que ser muy específica, eh, debe ser descriptiva para que cualquiera la entienda, no tenga que estar preguntando, aunque siempre se puede preguntar, y algo que yo sugiero que no dure más de 4 horas. Tenemos que estimar el esfuerzo de la tarea. Eso lo podemos hacer en base a la experiencia o también con alguna otra técnica como podría ser el planning poker. Cuando tenemos estimado el esfuerzo, inventemos 2 horas, 3 horas, las tareas se dejan todas disponibles a la vista para que cada cual tome la que le interese y la que se sienta más cómodo, y eso apoya mucho, o para eso apoya mucho el tablero Kanban que estábamos hablando, ya sea con Trello a través de software o presencial a través de POSIT. Y vamos avanzando con las tareas, y eso tiene varias ventajas porque de partida no tenemos que estar constantemente recordando cuáles son las tareas porque están ahí disponibles, y yo voy tomando la tarea que más me interese según cómo vaya quedando desocupado, o bien la tarea que he bloqueado. A veces no puedo avanzar con una tarea porque necesito que otra persona, interna o externa, interna quiero decir que es parte del equipo o alguien de fuera, haga algo que todavía no ha hecho, por lo tanto dejo la tarea en una sección especial, en una parte que es como bloqueado, y tomo otra tarea. Acuérdense que cuántas tareas podemos tener al mismo tiempo es lo que se llama Work in Progress, trabajo en progreso, WIP o WIP si quieren. Eso es muy importante porque en la administración de proyecto tradicional a veces ocurren imponderables y el jefe de proyecto o alguien le pide por ejemplo, a Luis Alfonso, que aparece ahí como responsable: oye, Luis Alfonso, ¿puede hacerte cargo de esto? Porque se necesita, no es por molestarlo. Pero Luis Alfonso deja de hacer otra cosa por dedicarse a lo que apareció como urgente, y cuando no hay visibilidad de esto, después Luis Alfonso termina lo urgente, vuelve a lo que estaba haciendo, y obviamente se puede atrasar, y después se nos olvida que le pedimos a Luis Alfonso que hiciera algo de emergencia o de urgencia. Entonces, cuando trabajamos con una herramienta como el tablero Kanban, todos ven lo que están haciendo, y por lo tanto todos saben que Luis Alfonso estaba haciendo una tarea de urgencia, y nadie después le va a mirar feo porque se atrasó un poco en la planificación. ¿Ya? El ciclo se llama sprint, ya lo sabemos. Una cosa importante: si nos juntamos de lunes a viernes, fantástico, pero si no es así, si estamos trabajando separados y nos juntamos 2 veces a la semana, ya sea presencialmente o a través de alguna reunión virtual como este webinario que estamos haciendo, entonces los días se consideran eh, entre las 2 reuniones. Me explico. Si nos juntamos lunes y viernes, entonces el día 1 va del lunes al jueves en la noche, y el día 2, o a la tarde, y el día 2 va del viernes hasta el lunes en la mañana, ¿ya? Para tener la idea de días en ese sentido. Después vamos a ver que en la gráfica burn down, que vamos a mostrar como ejemplo, no es una línea recta perfecta, justamente porque no se está trabajando todos los días, sino que se usa ese concepto que ya vamos a ver. Bueno, en este documento que estamos comentando se va representando la gráfica burn down. Por supuesto, la gráfica se puede trabajar en una planilla Excel como la que vamos a mostrar y vamos a compartir también, va a quedar disponible para ser descargada, y se va actualizando todos los días, y de esa manera se representa el avance, y podemos, qué sé yo, compartir la planilla, la dejamos en un repositorio, de tal manera que cualquiera la puede ver, o puede ser una planilla hecha en Google Docs, por ejemplo, y de tal forma que en cualquier momento la podemos estar consultando. Ya vamos a hablar un poco más de burn down, pero para simplificar, si ustedes se fijan, hay una línea recta, esa línea recta representa
la situación que casi nunca ocurre, que es que lo que se planificó para 4 horas, para 3 horas, para lo que sea, se cumplió o se hizo en ese tiempo. En este caso, cuando la curva real, la que está de color rojizo, está por sobre la línea recta, quiere decir de que nos equivocamos en la estimación y nos estamos demorando más. Y por el contrario, cuando la línea roja, en este caso, está bajo la línea recta, quiere decir lo contrario, quiere decir de que pensamos que nos íbamos a demorar más y nos demoramos menos. ¿Cuál de las dos situaciones es menos mala? Obviamente la segunda, pero no es del todo correcto. Sería un poco absurdo que hiciéramos un sprint de 4 semanas, que definiéramos que vamos a resolver solamente 2 historias de usuario y a la segunda semana la línea roja toca el eje X, o sea, no hay más tareas, se acabó, terminamos el sprint. No es malo, pero no habla bien de nosotros como equipo porque significa que no pudimos estimar muy bien. Tampoco para hacer un drama, porque ya dijimos que cuando partimos como equipo no nos conocemos la productividad y por lo tanto, que es el caso de las personas que están asistiendo a este webinario, ellos están en la práctica empezando su primer proyecto y por lo tanto va a haber mucho de aprendizaje entre ellos, de conocerse, de saber su productividad. ¿Ya? En la reunión de cierre y entrega del incremento, como ya dijimos, la idea es mostrar funcionando lo que se comprometió para el sprint, no más de 2 horas la reunión, ¿sí? La dirige el Scrum Manager, el que la modera, y se va presentando el resultado. Bueno, con este documento que acabamos de ver, se puede describir y documentar razonablemente un proyecto gestionado con Scrum. Y lo que estamos viendo acá es la planilla que yo les decía, que la voy a publicar. Una planilla bien sencilla, que tiene varias hojas. En la primera se pone el nombre del proyecto, la versión, y se hace la lista de historias. Ese sería el Product Backlog, porque ahí están todas las historias que se quieren resolver. De la H1, en este caso la H4. ¿Qué es la H0? Son las típicas tareas técnicas de preparación que necesito hacer antes de empezar el proyecto. Ya lo vamos a comentar. Entonces, si nos fijamos, estamos planificando 2 iteraciones, o sea, 2 sprints. El primero del 5 de junio del 2019 al 19 de junio. Y el segundo del 23 de junio al 7 de julio. Si se fijan, hay como un corte entre 19 de junio y 23, porque se ocupó esa lógica de que para este proyecto nos íbamos a reunir, o nos reunimos 2 veces a la semana presencialmente, por lo tanto pensábamos como que había 2 días en la práctica. Por eso tiene ese como corte. Bueno, las H0 o estas tareas técnicas de preparación están ahí en la segunda hoja que se ve al lado derecho. Configurar un repositorio código sería una. Configurar ambiente individual de desarrollo asignado a todos tenemos que hacerlo. Acuérdense que según las normas razonables de desarrollo de software, al empezar el proyecto nosotros deberíamos, si fuéramos serios, formatear nuestro equipo y dejarlo instalado con lo justo y lo necesario para el desarrollo. No dejar montones de software que hemos ido acumulando. Y configurar ambiente individual de desarrollo también se refiere a que estemos seguros que todos estamos usando la versión, por ejemplo, del framework o lenguaje de programación, la que hayamos escogido, y todos tenemos que usar la misma. Entonces ahí tienen ustedes 1, 2, 3, 4, 5 tareas sugeridas: configurar repositorio, ambiente individual de desarrollo, ambiente de testing o demo, logo y gráficos básicos, definirlo, armar un template de página genérica, si que fuera un desarrollo web, etc. ¿Ya? Y se van asignando estas tareas. Acuérdense que la idea es que las mismas personas las tomen, las escojan porque les interesa. Luego la H1 que incluimos en el primer ciclo, o primer sprint, mejor dicho, tiene todas esas tareas y se empiezan a asignar. Y esto que estamos viendo acá es una planilla, que por supuesto parte como una plantilla y lo vamos completando con las tareas. Vamos estimando el esfuerzo, configurar repositorio de código, el esfuerzo se estimó en 1 hora, configurar ambiente individual de desarrollo 32 horas porque todos lo hacen, y así cada una. Armar template de página genérica se estimó en 15 horas, etc.
Luego que hemos hecho la estimación de esfuerzo, partimos formalmente y se empiezan a desarrollar las tareas. Entonces, en esta foto que vemos acá, por así decirlo, ya ha partido el proyecto y el integrante 2 ya terminó la tarea configurar ambiente testing o demo, también logo y gráficos básicos, armar el template, etc. El integrante 1 ya terminó la tarea 2 y después el integrante 1 está en progreso en cuanto a la tarea 5 de la historia 1. Y lo que vamos anotando en esta planilla es el esfuerzo inicial, que eran 8 horas, y luego el 5 de junio ya algunas de esas tareas se empezaron a cumplir. Por ejemplo, configurar repositorio de código. ¿Por qué lo sé? Porque al día siguiente, que es el 9 de junio, acuérdense que tenemos ese salto para asumir que nuestro día parte el 5 de junio, termina el 8 de junio, el otro parte el 9 y termina el 11, etc. La tarea configurar repositorio de código a cargo del integrante 1 fue terminada el mismo 5 de junio porque al día siguiente está marcado con esfuerzo pendiente 0. Eso significa que se terminó. En cambio, la tarea configurar ambiente individual de desarrollo, que se estimó con 32 horas, partió el 5 de junio, el 9 de junio se habían consumido exactamente 16 horas, el 12 de junio se habían consumido 4 horas más y en algún momento se terminó. Para eso sirve esta planilla. Lo que se hace son las columnas con las fechas que correspondan al sprint y se va cada uno registrando las horas que va consumiendo hasta que termina la tarea. Acuérdense que las tareas son individuales. No sé si hay alguna duda hasta acá, hemos hablado hartas cosas, hartos temas, perdón. ¿Alguna consulta? Tomaré el silencio como está todo claro. Tengo que... Ningún apuntamento, profesor, por lo menos por ¿Sí? mi lado. Mi ¿Sí? lado tampoco. ¿Ya? Yo sí tengo una. Dale. En realidad, mire, el tema de los esfuerzos siempre ha sido un problema, al menos en los grupos que he trabajado. Tengo entendido de que no hay un número como, o sea, que sea fijo. En realidad, los grupos lo Sí, correcto. y el mayor. Pero, ¿cuál sería la mejor forma para poder establecer un esfuerzo, una enumeración para el esfuerzo? A ver, lo podemos responder de muchas maneras. Te lo voy a responder de dos formas. La primera es, yo sugiero usar el Planning Poker. Yo lo he usado y funciona bastante bien. Para los que no saben, el Planning Poker, el nombre lo indica, son unas cartas con unos números que van en la serie Fibonacci y permite que las mismas personas, acuérdense que aquí se trabaja en equipo, no está el integrante 1 o el integrante 2 esperando que alguien le diga lo que tiene que hacer. Él participa, todos colaboramos porque somos un equipo y nos juntamos alrededor de la mesa, metafóricamente o físicamente, cada uno con sus cartas. Entonces empezamos a analizar cada tarea y cada cual opina el esfuerzo, por ejemplo, en horas. Esa es una manera. La otra manera es definir una historia de referencia, pero no vamos a entrar en eso. Dejémoslo que se estima en horas. Entonces, ¿para qué sirve el Planning Poker? Para que todos opinen al mismo tiempo. ¿Cómo? Tirando arriba de la mesa, cada cual una carta con la cantidad de horas que piensa que se va a demorar esa tarea. ¿Por qué es valioso esto? ¿Por qué es útil? Bueno, primero porque lo hacemos entre todos y segundo, porque nos salimos de la trampa en el cual o en la cual todos estamos mirando al que todos sabemos que tiene más experiencia para que él diga cuántas horas piensa que se va a demorar la tarea. Entonces, al opinar todo, puede ser que todos andemos relativamente cerca, uno opina 2 horas, el otro opina 3, el otro opina 4, y simplemente se calcula el promedio. Pero si hay mucha distancia, uno opina media hora, el otro opina 16, por decir algo, o lo que sea, entonces da pie a una conversación. Oye, ¿por qué tú opinas tanto? ¿Por qué tú opinas tan poco? Y la persona argumenta. Porque yo hice esta tarea o una muy parecida en otro proyecto y pensé que era, al principio pensé que era como 8 horas, pero en realidad me demoré media hora, yo ya lo he hecho, etcétera, etcétera, por ejemplo. O bien, al contrario, o sea, la persona que estimó muy poco tiempo, en base a esa conversación, se da cuenta que en realidad era más tiempo y se va produciendo un aprendizaje también. Eso sería una manera. Y la otra es lo que propone un señor
que presentó, generó el PSP, no sé si lo han escuchado. Uy, sí, estoy malo para las siglas, pero quiere decir planificación de proyecto personal o algo así, PSP. Humphrey es el apellido de este señor, y lo que él propone es absurdamente simple. Él dice, ¿sabe qué? Es muy difícil que alguien pueda estimar el esfuerzo, porque al final el esfuerzo es productividad. Cuando yo digo, me voy a demorar 4 horas de esfuerzo, estoy diciendo que mi productividad para resolver esa tarea implica o necesita 4 horas. Entonces, Stephen Humphrey se llama este señor. Entonces este señor dijo, mire, muy simple, no vamos a hacer estimaciones ni usar tablas, porque también existen tablas, sino que lo que vamos a hacer simplemente, cada cual va a tener su cuaderno de actividad, y ahí va a ir anotando la tarea o la actividad que le corresponde, cuánto tiempo piensa que se va a demorar, cuánto tiempo se demora, una pequeña explicación. Y de esa manera cada cual se va a conocer a sí mismo. Y después del primer proyecto, imagínense, después del primer proyecto que hagamos, ahí cada cual va a tener una idea bastante más clara de cuánto se demora. Esa sería otra manera, pero es un poco costosa porque implica que deberíamos tener un proyecto primero como un poco para conocernos, y después, al conocernos nosotros mismos, podemos estimar el esfuerzo. Eso sería. Básicamente, podemos pensar en la experiencia. Y también pensar de que en algún momento, si nos estamos demorando mucho, podemos pedir apoyo o pedir alguna capacitación para demorar menos tiempo. Pero es algo muy aproximado, es algo muy aproximado. Por eso es que el burn down normalmente tiene ese comportamiento. A veces la línea real va por arriba, pensamos que nos íbamos a demorar poco, nos estamos demorando mucho, entre comillas nos estamos atrasando, o a veces va por abajo porque también a veces pasa que uno exagera al estimar y después no le apunta mucho, o sea, se demora mucho menos. Por lo tanto, hay que acumular experiencia nada más. No sé si alguien tiene otra propuesta, otra idea que la haya experimentado. A lo mejor digo, esperaba una respuesta más precisa, pero esa es la que yo puedo dar, es lo que yo he vivido. Queda claro, así que gracias, porque no me quedaba muy claro cómo... Ah, fantástico. Fantástico. Póker, sí. El planning poker. De hecho, Sí. Mike Cohn, M-I-K-E, Cohn, C-O-H-N, Mike Cohn, uno de los creadores de la propuesta de agilidad. Mike Cohn tiene un software gratuito que, si no me equivoco, se llama planningpoker.com, así planningpoker.com, o lo pueden buscar. Es un sitio web donde tú te registras y puedes usar el Planning Poker como software, y es gratuito. Por lo menos el uso básico es gratuito. Ahora, debo decir también de que hay gente que opina que no le gusta el Planning Poker. Bueno, pero a mí me ha dado buenos resultados. Ya, y asociado a lo que estamos hablando, aquí tenemos el gráfico burn down. Como les dije, esto es una planilla. Las fechas que ustedes vieron que se fueron completando y que las distintas tareas tendían a cero, generó esta realidad, digamos. La línea azul representa el óptimo, o sea que efectivamente lo que estimamos se cumplió, y no está 100% recta, porque si ustedes se fijan, las fechas son 5 de junio, 6 de junio, y hay algunos saltos por ahí. Pero es la línea ideal, digamos. Y lo que ocurrió en este ejemplo real fue que al principio avanzamos más rápido, después por un tiempo anduvimos dentro de lo planificado, después nos empezamos a demorar un poco, pero finalmente, y también sucede, que el equipo se empezó a afiatar y la línea roja, la línea real o la línea de avance, llegó al eje X varios días antes. Como digo, no es dramático, pero no debiera suceder. Eso significa que sobreestimamos o que pudimos haber resuelto alguna historia de usuario extra, pero bueno, así terminó y eso fue lo que ocurrió. Y después en la reunión de retrospectiva tendríamos que conversar qué fue lo que nos pasó. Pero acuérdense, siempre sin buscar o evitando buscar culpables. ¿Ya? Ni siquiera en broma, ni siquiera hacer bromas, porque
mi señora dice, no hay bromas por casualidad. Igual cuando tú haces una broma, dices, oye, Diego, te pasaste, te demoraste muy poco, o te demoraste mucho. De alguna manera estoy señalando con el dedo que no quiera a Diego como una especie de culpable de que termináramos antes o termináramos después. Y eso hay que evitarlo. Y la última hojita de esta planilla, que repito, va a estar disponible, o está disponible, perdón, en la descripción del video, es donde yo configuro. Ahí pongo los nombres de los integrantes, para que mediante un combo box muy simple, muy sencillo, podamos irlos marcando y para ir registrando quién tiene qué tarea. Y los estados, que pues, también lo podemos cambiar, por supuesto. Pendiente, en progreso, terminado, cancelado. Pendiente, todavía no se ha hecho nada. En progreso, alguien está a cargo de la tarea. Terminado, obviamente ya se acabó. Y cancelado es cuando por alguna razón nos damos cuenta que esa tarea no va a aportar, no tiene sentido o algo por el estilo. Acuérdense que cancelado quiere decir como eliminado. No sé por qué en nuestro querido país de Chile, cancelado, hay mucha gente que lo entiende como pagado. No tiene nada que ver con eso. Cancelado quiere decir como se eliminó. Bueno, y con estas herramientas, o documentos, si ustedes quieren, es lo que yo sugiero que se trabaje un inicio de proyecto con agilidad, específicamente con Scrum. Primero, el documento Word, donde describimos algunas características del proyecto, lo organizamos y después trabajamos con la planilla y complementado, por supuesto, como decía, con el tablero Kanban. Ahora, el tablero Kanban es muy útil, es fantástico, todo lo que quieran, pero se pierde la historia. Porque una vez que alguien mueve un POSIT o termina una tarea, quedó registrada que terminó, pero no se sabe qué día empezó y cuándo terminó. En cambio, con la planilla que hemos analizado y compartido, sí podemos llevar un registro y lo podemos analizar, compartir, conversar, comentar también en la reunión de retrospectiva, cuando en ese momento como grupo nosotros avanzamos en madurez, porque vemos lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y lo que podríamos mejorar, y se reciben sugerencias. Eso viene después que ya hicimos la entrega oficial al cliente. Ahí nos juntamos nosotros y conversamos con mucho respeto para ver cómo podemos mejorar y madurar como equipo. Eso es lo que quería compartir como idea. Ahora, como ustedes están echando a andar su proyecto, pueden ocurrir dos situaciones. La primera es que quedó clarísimo y saben qué es lo que van a empezar a hacer desde hoy día mismo, y la otra que hayan quedado dudas. Espero que sea la segunda para poderlas aclarar y conversar. ¿Alguna consulta? ¿O alguna pregunta bien específica? Estamos pensando esto, y el resto opina también. Consultas, dudas. Por mi parte, hasta el momento no. Gracias, Iván. ¿Alguien más? No, si no importa. Si queda alguna duda la podemos conversar después, pero la idea era compartirla ahora entre todos. Bien, muchas gracias por la compañía. Ese era el sentido de este webinario, bien enfocado. Lo que compartí es lo que he estado trabajando, desarrollando y experimentando en los últimos años. Me da un poco de, ¿cómo se llama? No de vergüenza, pero llevo hartos años con esto. Debe ser por ahí unos 15 años quizás, sí, yo creo que sí. Trabajando, viendo el tema de agilidad. Lo formalicé el año 2010 cuando trabajé o tuve la oportunidad de acceder a una certificación que después la he ido renovando porque es cada 5 años. Y ahí como que ya me ordené y lo he estado practicando. Y me parece útil esto del tener este documento Word como para registrar algunas cosas básicas del proyecto, porque a veces se olvidan simplemente, y tener esa breve descripción ayuda. Y la planilla es muy útil. La planilla que compartimos es muy útil porque ahí está la historia real de cómo fue el proyecto, y después es una fuente de análisis muy interesante. Incluso, aunque hay algunos cambios dentro del equipo ágil, aunque sea así, revisar la planilla
de otro grupo, o parcialmente de otro grupo, porque algunos podrían haber estado en ese proyecto, es muy, muy interesante. Y normalmente ocurre de que uno se sorprende. No me acordaba que me demoré tan poco, o nos demoramos tanto, o lo que sea. Bueno, la memoria es muy, muy frágil, como todos sabemos. Bien, pues así que muchas gracias por la compañía. Y no se olviden que los expertos de gestión en TI ponemos a tu disposición el conocimiento que requieres para mantenerte actualizado. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.